Me dirijo a Los Tellos. Así me lo encomendó el intendente para que trate de hacer una reseña histórica sobre esa localidad con motivo de la proximidad de las fiestas religiosas de San Antonio de Padua. Marcho sobre la calle Rioja aquí en Milagro, pero parece que Los Tellos no es por acá. No, en realidad nos vamos hasta Los Torres. Cómo se expande Milagro. Allí nos vamos a encontrar con don Genaro Gómez, que me va a ayudar a ubicar unos sitios. Y voy sobre este camino que pasa por los Arias y llega hasta a San Cristóbal, para ir hasta un campo que es propiedad de la familia Gómez. Don Genaro es miembro de la familia propietaria de este campo y me ayuda en este objetivo que es ubicar los sitios en Los Torres. Me lleva a una represa tapada, le dicen ellos, una represa vieja, que seguramente la construyó el primer poblador de esta zona. La represa está en desuso, hicieron una nueva, pero este es un vestigio de lo que fue en un momento la construcción original del primer ocupante. Aquí en el sitio sobreviven unos vestigios donde vivía don Eustaquio Arias. Una rareza, ¿no? Aquí en Los Torres vivía don Eustaquio Arias y allá en Los Arias don Gamadiel Torres. Pero bueno, aquí quedaron vestigios de la casa donde vivía este hombre que todavía tiene descendientes en Milagro. Una de las 3 casas que hay en este lugar. Hemos venido hasta aquí, hasta Los Torres, para localizar la casa de don Antonio Tello. Don Antonio era un mercader, es decir, un comerciante. Tenía una gran tropa de mulas, con lo que hacía expediciones, arreos larguísimos en aquella época. Estamos hablando de la segunda mitad del siglo XIX. Entonces, con las mulas, equipadas con árganas en cada uno de los costados, que son unas especies de alforjas, el hombre llevaba la producción, básicamente charqui y queso. Sus excursiones llegaban hasta la precordillera, seguramente en algún momento pasó a Chile. En ese momento era muy habitual comerciar a través del puerto de Copiapó. Los mineros de California consumían mucho el charqui que se producía aquí en los llanos. Sus expediciones podían durar meses, porque bueno, ese tipo de comercio se hace a paso de hombre, porque las mulas van caminando, no van ni trotando ni corriendo. En una de esas oportunidades trajo una imagen de San Antonio con la intención de armar aquí en Los Torres una iglesia. Además de la imagen del santo, una serie de ornamentos que son necesarios para la construcción de una iglesia. Pero en el camino de vuelta lo asaltaron, entonces don Torres se maldispuso con San Antonio y cuando llegó decidió donarle la imagen a la comunidad de Los Tellos, es decir que la feligresía de Los Tellos tiene origen en este punto, donde vivía don Antonio Torres. Don Antonio, obviamente, de los 3 ranchos que hemos encontrado en este sitio, que me indicó amablemente don Genaro Gómez, porque el campo es de propiedad de la familia Gómez, hemos encontrado estos vestigios. De los 3 que hay en este sitio, este parece ser el más indicado. Primero porque es la casa más antigua de la zona, la corroboró don Genaro, de que ya era vieja cuando él era chico, y que aquí vivía un vecino apellidado Zárate. Llegaste acá ahí, Sí, ahí se pone el ápero, me acuerdo, señor. don Zárate. Claro, sí, ahí se pone el ápero y llegaste caído ahí. Ya estaba caído en esa Ya época. estaba yo, sí. Pero por el estilo de construcción, de espaldas al sol poniente, inmensa, con una galería frontal, con horcones y varas trabajadas o talladas con azuela, demuestra que el propietario era un hombre con poder económico.
no hemos podido corroborar si don Torres tiene descendientes en Milagro. Del otro lado del camino vivía don Laureano Torres, que sí tiene descendientes en Milagro, probablemente descendiente de aquel viejo poblador que, vuelvo a decir, data de la segunda mitad del siglo XIX. Ahora sí nos encaminamos hacia Los Tellos, sobre la colectora de la Ruta Nacional 77. Por esta vía circulan los peregrinos que van cuando coincide el 13 de junio, que es cuando se hace la misa central en Los Tellos. Y lo primero que encontramos es una muestra de aquellos que no pueden distinguir lo público de lo privado, es decir, no tienen ningún respeto por los espacios públicos. Llegamos así al ingreso de Los Tellos y me dirijo hacia la casa de mi amigo Chueco Brizuela, que me va a acompañar a identificar también otros vestigios que tienen que ver con el origen histórico de Los Tellos. Estamos acá rastreando los vestigios que quedan de la represa que mandó a construir el presidente Sarmiento. Los Tellos fue un punto del camino de postas. Las postas estaban en esa época, que el transporte era por diligencias, cada 15, 20 o 25 kilómetros. En la zona nuestra había una posta en el Amarillo, otra acá en Los Tellos y otra en el Rosillo. No Rocío, Rosillo, como el caballo. Entonces, Los Tellos fue una posta. La posta era una casa-habitación, había un empleado a sueldo y una tropa de caballos que cuando la diligencia venía, que no venían trotando, venían corriendo. Por eso las distancias eran cada 15 kilómetros. Hacían el recambio de caballos. Entonces el encargado de posta tenía esa responsabilidad. Cuando llegaba la diligencia tenía que ofrecer tropa fresca para que siga el viaje. Es decir, el camino de postas es histórico en nuestro país. Lo construyó el presidente Sarmiento, por poner un ejemplo, por Milagro, por la calle Mitre, por ahí está la traza del antiguo camino de postas. Aquí en Los Tellos me confirma mi amigo el Chueco Brizuela que él conoció vestigios de dónde venía el antiguo camino, y este vestigio tan importante, que tiene obviamente dimensión histórica, es la represa, porque en cada posta, además de una casa habitación, había represa. De modo que Los Tellos tiene origen en esto, digamos, en el establecimiento de postas que fue durante la presidencia de Sarmiento, un camino que mandó a construir el Estado Nacional y que el propio Sarmiento los solía recorrer. De modo que Los Tellos es un punto del histórico camino de postas. Aquí estamos también en Los Tellos visitando esta cantera de ripio colorado, digamos, arena arcillosa, de la cual Vialidad sigue extrayendo áridos. Lo que supervive como anécdota oral en la población es que en esta hondonada natural, como era originalmente, una vez el Chacho Peñalosa y su escolta acamparon para darle de beber agua a los caballos, lo cual es muy probable porque el Chacho recorría muy habitualmente esta zona, incluso tenía parientes muy cercanos en la zona del Fraile, así que es totalmente comprobable esa anécdota. Estamos hablando, al Chacho lo mataron en 1863, antes de que Los Tellos sea posta del camino, antes de que se instalara la iglesia, pero ya había pobladores en esta zona. Hasta hace pocos años se pasaba horas sentado aquí donde estoy yo, don Tolio Lucero, con quien tuve la oportunidad de conversar varias veces, contándome historias de antaño. Esta casa perteneció a don Máximo Lucero,
el padre de don Tolio. Anteriormente probablemente había pertenecido a una de las familias poderosas de la zona por el tipo de construcción. Probablemente la construyó un albañil extranjero, porque este tipo de edificaciones, este tipo de arquitectura, no era muy común en nuestra zona. En Los Tellos vivían personas de dimensión histórica, como don Román Flores. Don Román Flores vino de la zona de Sierras, probablemente espantado por la desbandada federal, cuando el Ejército Nacional expoliaba nuestra zona, y de él descienden la mayoría de las familias de apellido Flores de nuestra zona. Don Román se estableció aquí en Los Tellos y fue un vecino de mucho poder económico, y cierta vez corrió el rum rum de que sería asaltado por dos bandoleros, porque en el mes de junio Los Tellos era como un punto de reunión, porque San Antonio tenía fama de protector de los fuera de la ley, ¿no? De aquellas personas que tenían problemas con la justicia. De modo que don Flores organizó a la comunidad de Los Tellos, armó una especie de escuadrón y salió en persecución de estos bandoleros. Chirino y Pereira. Pereira resultó herido en la persecución y se refugió en la casa de don Camilo Murúa. Finalmente la policía lo atrapó, le encontraron un collar que se había perdido en la iglesia de Nepes y lo llevaron a Catuno, que era nuestro centro administrativo. Bueno, falleció en el camino. El primer día del año 1922, don Román Flores encontró la muerte a manos de un joven criado y, vuelvo a decir, fue un personaje de dimensión histórica que vivió en esta zona de Los Tellos, pero ahora estamos aquí revisando esta construcción que está casi al punto de destruirse, pero que constituye todavía el patrimonio arquitectónico más importante de esta localidad. La fiesta de Los Tellos es el acontecimiento religioso más importante de esta zona del departamento. Es la segunda fiesta religiosa en importancia por su raigambre histórica. Y como tiene raigambre histórica, se sostiene. Además, hay que valorar el esfuerzo de la gente de la comunidad ligada de alguna forma con Los Tellos, que son los que sostienen esta festividad, que vuelvo a decir, es una de las más convocantes del departamento y que es en honor a San Antonio. San Antonio tiene fama de celestino, de conseguirle novio a las niñas y novia a los muchachos, pero también tiene fama como protector de los que están fuera de la ley. De modo que a lo largo de su historia la fiesta de Los Tellos fue numerosas veces centro de trifulcas y todo lo que trae aparejado estos encuentros que eran festivos, por un lado, pero básicamente religiosos. Es una suerte para nuestra cultura que esta fiesta se siga manteniendo a lo largo del tiempo.